¿Alguna vez han sentido que un simple olor los transporta a otro lugar y tiempo? Digamos, el aroma del pasto recién cortado les recuerda a la casa de sus abuelos, o el perfume de un extraño les trae el recuerdo de un viejo amor. No se trata de magia, amigos míos, sino del fascinante poder del olfato y su conexión directa con la memoria. Nuestro sentido del olfato es un verdadero viaje en el tiempo. Es una ventana a momentos pasados, permitiéndonos revivir experiencias con una intensidad que otros sentidos simplemente no pueden igualar. ¿A qué se debe esto? Pues la respuesta se encuentra en la estructura misma de nuestro cerebro. A diferencia de otros sentidos que primero pasan por el tálamo, los olores viajan directamente al sistema límbico, la central emocional del cerebro. Aquí, se entrelazan con recuerdos y emociones, creando una poderosa conexión que puede durar toda la vida. En este viaje, exploraremos cómo un simple aroma puede evocar sentimientos de alegría, nostalgia e incluso tristeza, todo esto sin previo aviso. Prepárense para sumergirse en el universo de los olores y descubrir cómo esta poderosa herramienta sensorial moldea nuestra percepción del mundo y define quiénes somos. Acompáñenme en esta fascinante travesía a través de la memoria, guiados por el poder evocador de los olores. Imaginen esto. Ven una foto antigua y les toma unos segundos reconocer el lugar, las personas, el momento. Ahora, imaginen oler un aroma familiar, como el pastel de manzana que preparaba su abuela. En una fracción de segundo, son transportados a su cocina, sintiendo el calor del horno y su presencia reconfortante. ¿Por qué la respuesta a los olores es tan inmediata y poderosa? La respuesta está en la autopista neuronal que conecta nuestro sentido del olfato con la memoria. Mientras que la información visual debe pasar por varios filtros en el cerebro, los olores toman una ruta directa. El bulbo olfatorio, ubicado en la parte frontal del cerebro, recibe las moléculas de olor y las envía directamente al sistema límbico, incluyendo la amígdala, responsable de procesar las emociones, y el hipocampo, encargado de la formación de nuevos recuerdos. Esta conexión directa, sin intermediarios, convierte al olfato en un sentido privilegiado en el acceso a la memoria. Es como si el aroma tuviera un pase VIP a la bóveda de nuestros recuerdos más preciados, permitiéndonos revivir momentos con una intensidad emocional única. Mientras que una imagen puede valer más que 1000 palabras, podríamos decir que un olor vale más que 1000 imágenes a la hora de despertar la memoria. Cada olor, con su combinación única de moléculas, crea una huella imborrable en nuestro cerebro. Es como si cada recuerdo tuviera su propia firma olfativa, esperando ser reactivada por el aroma adecuado. Piensen en el olor a tierra mojada después de la lluvia. Para algunos, puede evocar la alegría de jugar en los charcos durante la infancia. Para otros, la nostalgia de un viaje al campo. La experiencia es única para cada persona, moldeada por sus propias vivencias y asociaciones. Un estudio de la Universidad de McGill demostró que la memoria olfativa es particularmente potente para evocar recuerdos emocionales. Los participantes recordaron eventos asociados con olores con mayor intensidad emocional que aquellos asociados con imágenes o sonidos. Los olores actúan como llaves maestras, abriendo puertas a emociones y recuerdos que creíamos olvidados. Es fascinante cómo algo intangible como un aroma puede tener un impacto tan profundo en nuestra psique. En el próximo capítulo, profundizaremos en la longevidad de la memoria olfativa y cómo se compara con otros tipos de memoria. Prepárense para descubrir por qué algunos recuerdos olfativos pueden acompañarnos durante décadas. Todos hemos experimentado cómo un olor puede transportarnos a nuestra infancia en un instante. El aroma del pasto recién cortado nos lleva a tardes de juegos en el parque, mientras que el olor a vainilla nos recuerda a las galletas horneadas por nuestra abuela. ¿Pero alguna vez se han preguntado por qué la memoria olfativa parece tener una longevidad tan impresionante? Mientras que los recuerdos visuales o auditivos se desvanecen con el tiempo, los recuerdos olfativos parecen resistir el paso del tiempo, permaneciendo vívidos y detallados incluso décadas después. ¿A qué se debe esta resistencia a la erosión del tiempo? Estudios científicos sugieren que la resistencia de la memoria olfativa
se debe a la conexión directa entre el bulbo olfatorio y el hipocampo, la región del cerebro responsable de la formación de la memoria a largo plazo. Esta conexión privilegiada permite que los olores se almacenen de manera más efectiva y duradera que otros tipos de información sensorial. Es como si los recuerdos olfativos estuvieran grabados en un disco duro neuronal más resistente, capaz de soportar el paso del tiempo y el desgaste de la memoria. Un estudio de la Universidad de California en Irvine demostró que la memoria olfativa puede ser precisa incluso después de décadas. Los participantes, expuestos a olores específicos durante su infancia, pudieron recordar con precisión esos olores y las experiencias asociadas a ellos, incluso 65 años después. Estos hallazgos sugieren que la memoria olfativa no solo es duradera, sino también sorprendentemente precisa. A diferencia de otros tipos de memoria que pueden distorsionarse con el tiempo, los recuerdos olfativos parecen mantener su integridad original, proporcionando una ventana única al pasado. Esta longevidad y precisión de la memoria olfativa tienen implicaciones fascinantes. Desde un punto de vista evolutivo, tiene sentido que los olores, que advertían sobre peligros como el fuego o los alimentos en mal estado, se grabaran con fuerza en nuestra memoria para evitar futuros encuentros desagradables. En el próximo capítulo, exploraremos cómo el cerebro responde emocionalmente a los olores incluso antes de identificarlos conscientemente, revelando el poder subconsciente que los aromas tienen sobre nosotros. Prepárense para adentrarse en el fascinante mundo de las emociones ocultas en cada inhalación. Amigos, les presento al sistema límbico, la antigua región de nuestro cerebro responsable de nuestras respuestas emocionales. Es como el centro de control de la misión para nuestros sentimientos, instintos y formación de memoria. Y adivinen qué. El olfato tiene una línea directa con este centro neurálgico. Cuando olemos algo, la señal olfativa no se dirige primero a las áreas del cerebro responsables del pensamiento consciente. No, eso sería demasiado lento. En cambio, va directamente al sistema límbico, desencadenando respuestas emocionales antes de que siquiera tengamos la oportunidad de registrar conscientemente lo que estamos oliendo. Es por eso que ciertos olores pueden evocarnos recuerdos tan poderosos y viscerales. No estamos pensando en ellos conscientemente. Nuestro sistema límbico está reviviendo esas emociones asociadas con ese olor en particular. Es fascinante, ¿verdad? Nuestro sentido del olfato puede transportarnos de regreso a un momento específico en el tiempo, evocando alegría, tristeza o cualquier otra emoción que hayamos asociado con ese olor particular. Entonces, ¿cómo funciona esta magia olfativa? Bueno, todo se reduce a la forma en que nuestro cerebro procesa los olores. Cuando las moléculas de olor entran en nuestra nariz, son detectadas por el epitelio olfativo, una pequeña área en la parte superior de nuestra cavidad nasal. Estas neuronas sensoriales especializadas transmiten señales al bulbo olfativo, que actúa como una especie de estación de retransmisión, enviando información a otras partes del cerebro, incluido el sistema límbico. Y aquí está el truco. La amígdala, una estructura en forma de almendra en el sistema límbico, juega un papel crucial en el procesamiento de las emociones, especialmente el miedo y la memoria. Entonces, cuando olemos algo que desencadena una respuesta emocional, es probable que la amígdala esté trabajando horas extras. Es como si nuestro sentido del olfato tuviera una conexión VIP con nuestro centro emocional, permitiéndonos sentir antes de pensar. Es una respuesta rápida, que ha jugado un papel fundamental en nuestra supervivencia a lo largo de la historia evolutiva. Piensen en un olor que les traiga alegría instantánea. Tal vez, el aroma reconfortante del pastel de manzana recién horneado de su abuela, o el aroma dulce y floral de su perfume favorito. Estos olores agradables tienen una forma única de transportarnos de regreso a momentos felices, evocando recuerdos alegres y cálidos. ¿Y por qué estos olores tienen un impacto tan poderoso? Bueno, es porque están profundamente entrelazados con experiencias positivas de nuestro pasado.
Nuestro cerebro ha forjado fuertes asociaciones entre estos olores y las emociones que experimentamos durante esos momentos especiales. Entonces, la próxima vez que huelan algo agradable, tómense un momento para apreciar la avalancha de emociones positivas que surgen. Es un testimonio del increíble poder del olfato y su capacidad para dar forma a nuestras experiencias. Pero no son solo los olores positivos los que tienen un control tan fuerte sobre nuestras emociones. Los olores también pueden estar relacionados con recuerdos traumáticos, evocando miedo, ansiedad e incluso dolor físico. Imaginen por un momento el olor acre y metálico de la sangre o el olor penetrante del humo después de un incendio. Estos olores pueden desencadenar recuerdos vívidos y perturbadores, especialmente para quienes han experimentado eventos traumáticos. Para algunos, el olor a desinfectante puede traer de vuelta recuerdos desagradables de una estadía en el hospital, mientras que para otros, el olor a gasolina puede desencadenar recuerdos de un accidente automovilístico. Estas asociaciones negativas pueden ser increíblemente poderosas y persistentes, y a menudo persisten mucho después de que el evento en sí se haya desvanecido en la memoria. Es un testimonio de la profunda conexión entre el olfato y la emoción, una conexión que puede manifestarse tanto de manera positiva como negativa. Nuestro sentido del olfato es como un maestro arquero, capaz de alcanzar las profundidades de nuestro banco de memoria y desenterrar recuerdos que creíamos perdidos para siempre. Es como si ciertos olores tuvieran una llave maestra para bóvedas ocultas dentro de nuestras mentes, desbloqueando recuerdos que se han desvanecido en la penumbra. Piensen en un momento en que se encontraron con un olor olvidado y de repente fueron transportados de regreso a un momento o lugar específico de su pasado. Podría ser el aroma débil de un perfume usado por un viejo amor o el olor único de una comida de la infancia. Estos recuerdos pueden ser asombrosamente vívidos, llenos de detalles sensoriales que creíamos haber olvidado hace mucho tiempo. Es como si el olor en sí mismo hubiera tejido estos recuerdos en la trama misma de nuestro ser, esperando el momento adecuado para resurgir. Pero, ¿cómo es posible que un simple olor desbloquee recuerdos que parecen haberse desvanecido del pensamiento consciente? Bueno, resulta que el sistema olfativo tiene conexiones únicas con áreas del cerebro involucradas en la memoria, en particular el hipocampo y la amígdala. El hipocampo, una estructura con forma de caballito de mar ubicada en el lóbulo temporal, juega un papel crucial en la formación de nuevos recuerdos y en la conexión de olores con recuerdos episódicos. La amígdala, como mencionamos anteriormente, es el centro de control emocional del cerebro y es responsable de imbuir los recuerdos con significado emocional. Cuando olemos algo que se ha asociado con una experiencia pasada, la señal olfativa viaja al bulbo olfativo y luego al hipocampo y la amígdala, reactivando esos circuitos neuronales y trayendo esos recuerdos a la superficie. Es un proceso notable que destaca la naturaleza interconectada de nuestros sentidos y la forma en que el olfato puede servir como una poderosa herramienta para desbloquear el pasado. Nosotros los humanos nos gusta pensar que somos bastante avanzados, ¿verdad? Pero cuando se trata de nuestros sentidos, somos prácticamente recién nacidos comparados con el reino animal. Tomemos el olfato, por ejemplo. El olfato de un perro es miles de veces más potente que el nuestro. Pero incluso con nuestras narices comparativamente débiles, hay un aroma que captura nuestra atención desde el momento en que nacemos. El aroma de mamá. Ahora, esto no es solo algo sentimental de tarjeta de felicitación. Esto es biología pura y dura, amigos. Estudios han demostrado que los recién nacidos pueden reconocer el aroma único de su madre a las pocas horas de nacer. Girarán sus cabezas hacia una almohadilla de lactancia usada por su madre en lugar de una usada por otra mujer. Eso es increíble. Piénsenlo. Un mundo de nuevas imágenes, sonidos y sensaciones. Y sin embargo, este pequeño humano, con un cerebro aún en desarrollo, puede distinguir el aroma de su madre entre la multitud. Y no solo los bebés se benefician de esta conexión olfativa. Las madres también experimentan cambios en su sentido del olfato después del parto, volviéndose más sensibles al aroma único de su bebé.
Este sentido agudizado les permite identificar rápidamente a su propio hijo, incluso en una habitación llena de gente. Es casi como un código secreto, un idioma que solo hablan la madre y el hijo. Esta poderosa conexión a través del aroma ayuda a solidificar el vínculo entre madre e hijo, fomentando una sensación de seguridad y comodidad en el recién nacido. Es un hermoso ejemplo de cómo nuestro sentido del olfato juega un papel vital en nuestras primeras experiencias, moldeando nuestra percepción del mundo y las relaciones que formamos. Todos lo hemos experimentado, esa sensación de confianza que viene al usar nuestro perfume o colonia favorita. Es como ponerse una armadura, un escudo sensorial que nos ayuda a enfrentar el mundo con un poco más de... ¿Cómo se dice? Con más garbo. Pero esto no es solo vanidad, amigos míos, es ciencia. La industria del perfume se basa en la poderosa conexión entre aroma y emoción. Durante siglos, los perfumistas han estado creando mezclas complejas de fragancias diseñadas para evocar sentimientos y asociaciones específicas. Lavanda para la relajación, cítricos para la energía, vainilla para la comodidad. Cada aroma lleva su propio bagaje emocional único. Y no se trata solo de los aromas en sí, sino también de los recuerdos y experiencias que asociamos con ellos. Un perfume en particular puede recordarnos una ocasión especial, a un ser querido o a un momento feliz de nuestras vidas. Estas asociaciones positivas pueden tener un profundo impacto en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Piénsenlo, cuando usamos un perfume que nos hace sentir bien, nos paramos un poco más derechos, sonreímos un poco más y proyectamos un aura de confianza. Es como si el aroma se convirtiera en parte de nosotros, influyendo no solo en cómo nos percibimos a nosotros mismos, sino también en cómo nos perciben los demás. Amigos míos, les presento un campo fascinante donde el cosmos de los aromas se cruza con la complejidad del cerebro humano, la aromaterapia. Imaginen, si quieren, la capacidad de influir en la química de nuestras emociones, no con píldoras o pociones, sino con los aromas sutiles extraídos de la propia naturaleza. La aromaterapia, en su esencia, utiliza aceites esenciales extraídos de plantas para promover la salud y el bienestar. Estos aceites, ricos en compuestos orgánicos volátiles, interactúan con nuestro sistema olfativo, un sistema que, como sabemos, está profundamente conectado con las regiones emocionales de nuestro cerebro. ¿Y qué sucede cuando estos aromas penetrantes llegan a nuestra amígdala, el centro de procesamiento emocional del cerebro? Bueno, algunos estudios sugieren que ciertos aromas, como la lavanda o la manzanilla, pueden desencadenar la liberación de neurotransmisores calmantes como la serotonina y la dopamina. En otras palabras, estos aromas actúan como mensajeros químicos, modulando nuestra respuesta al estrés y la ansiedad. Es como si la propia naturaleza nos ofreciera un bálsamo para calmar la mente inquieta y encontrar un remanso de paz en medio del caos. Pero el alcance terapéutico de los aromas no termina ahí. La depresión, un desafío de salud mental que afecta a millones en todo el mundo, también puede ser abordada, al menos en parte, a través del poder evocador de los olores. Piensen en el aroma vibrante y cítrico del limón o la energía estimulante del eucalipto. Estos aromas, según algunos estudios, pueden tener un impacto positivo en los niveles de norepinefrina, un neurotransmisor que juega un papel crucial en la motivación y el estado de alerta. En lugar de simplemente enmascarar los síntomas, estos aromas trabajan a un nivel más profundo, estimulando los mecanismos naturales del cerebro para combatir la fatiga y la apatía, características distintivas de la depresión. La aromaterapia, por supuesto, no es una panacea, pero ofrece una perspectiva fascinante, la posibilidad de aprovechar el poder de la naturaleza para complementar los enfoques tradicionales de la salud mental. Es un recordatorio de que incluso en el mundo invisible de los aromas, existen fuerzas poderosas capaces de influir en nuestro bienestar. Amigos, ¿alguna vez se han preguntado por qué el simple olor a pastel recién horneado nos transporta instantáneamente a la cocina de nuestra abuela
¿O cómo el aroma a tierra mojada evoca recuerdos vívidos de la infancia? La respuesta, como muchas cosas fascinantes en el universo, reside en la intersección de la biología y la experiencia. Nuestro sentido del olfato, a diferencia de otros sentidos, tiene una línea directa con el hipocampo, la región del cerebro responsable de la memoria a largo plazo, y la amígdala, el centro de procesamiento emocional. Es una autopista neuronal que conecta los aromas con nuestros recuerdos más preciados. Cuando percibimos un olor familiar, especialmente uno asociado con experiencias significativas de nuestro pasado, se activa una cascada neuronal que libera una oleada de recuerdos y emociones asociadas con ese aroma. Es como si el olor abriera un portal sensorial, permitiéndonos revivir momentos del pasado con una intensidad asombrosa. Amigos, imaginen un aula donde los aromas no solo están presentes en la cafetería a la hora del almuerzo, sino que también forman parte del proceso de aprendizaje. ¿Suena extraño? Pues bien, la ciencia emergente sugiere que ciertos aromas podrían tener un impacto sorprendente en nuestra capacidad para aprender y recordar información. Diversos estudios han explorado la relación entre los olores y la memoria, y los resultados son realmente fascinantes. Por ejemplo, se ha descubierto que la exposición al aroma de romero puede mejorar el rendimiento en tareas de memoria prospectiva, es decir, la capacidad de recordar realizar acciones en el futuro. Otro estudio reveló que el aroma a menta puede mejorar el estado de alerta y la concentración, lo que lleva a un mejor rendimiento en tareas cognitivas complejas. Imaginen las posibilidades: estudiantes más atentos, menos distraídos y con mayor capacidad para absorber y retener información. La idea de utilizar aromas para mejorar el aprendizaje no es nueva. De hecho, culturas antiguas ya utilizaban inciensos y aceites esenciales en rituales y prácticas para favorecer la concentración y la memoria. Lo que es nuevo es la evidencia científica que respalda estas prácticas ancestrales. Un estudio publicado en la revista Nature demostró que la exposición al aroma de rosas durante el sueño mejoraba la consolidación de la memoria en participantes humanos. Es decir, el simple hecho de oler rosas mientras dormían ayudaba a las personas a recordar mejor la información aprendida durante el día. Estos hallazgos abren un abanico de posibilidades emocionantes. Podríamos utilizar aromas específicos para crear entornos de aprendizaje más efectivos. Podríamos desarrollar perfumes para estudiar que nos ayuden a concentrarnos mejor y a recordar más información. Si bien aún queda mucho por investigar, el potencial de los aromas para potenciar nuestras capacidades cognitivas es innegable. Es un campo fascinante que nos recuerda una vez más la profunda conexión entre nuestro sentido del olfato y el funcionamiento de nuestra mente. En el vasto universo de nuestros sentidos, el olfato a menudo se relega a un segundo plano. Consideramos la vista y el oído como pilares de nuestra percepción del mundo, pero el olfato, amigos míos, es un antiguo y poderoso sentido, profundamente entrelazado con los centros de memoria y emoción de nuestro cerebro. Y al igual que cualquier otro músculo del cuerpo, el sentido del olfato se puede entrenar y mejorar con la práctica. De hecho, algunos estudios sugieren que las personas que trabajan con aromas, como perfumistas o sommelier, desarrollan una capacidad olfativa excepcional, casi como si hubieran desbloqueado un nivel sensorial completamente nuevo. Imaginen un mundo donde podemos detectar sutiles matices de aromas, donde el aire se convierte en un tapiz de información sensorial, esperando ser descifrada. Entrenar nuestro olfato no se trata solo de disfrutar más de la comida o el perfume, sino de aprovechar un sentido que puede enriquecer nuestra experiencia de vida de maneras que apenas estamos comenzando a comprender. Entonces, la próxima vez que se encuentren con un aroma intrigante, tómense un momento para apreciarlo realmente. Inhalen profundamente, exploren sus complejidades y permitan que sus sentidos los transporten a un mundo de recuerdos y emociones. Entonces, ¿cómo podemos embarcarnos en este viaje de entrenamiento olfativo? Bueno, no se necesitan equipos sofisticados ni laboratorios de alta tecnología, solo una nariz curiosa y un poco de dedicación.
Un ejercicio simple pero efectivo es crear un diario de aromas. Elijan algunos aromas distintos, como café, cítricos, canela o lavanda, y expongan su nariz a ellos uno por uno, concentrándose en las complejidades de cada aroma. Escriban sus observaciones, describiendo las características únicas de cada aroma y cualquier recuerdo o emoción que evoquen. Otro método implica la olfacción comparativa. Reúnan algunos artículos con aromas similares, como diferentes tipos de manzanas o naranjas, e intenten distinguirlos únicamente por su aroma. Este ejercicio desafía a su cerebro a diferenciar entre sutiles variaciones olfativas, agudizando su agudeza olfativa con el tiempo. Recuerden, la clave es la práctica constante. Al igual que un atleta que entrena para una maratón, entrenar su sentido del olfato requiere tiempo, paciencia y un compromiso para explorar el fascinante mundo de los aromas. Para la mayoría de nosotros, el mundo de los olores es un lugar de placer y nostalgia. El aroma del café recién hecho por la mañana, la fragancia de la lluvia sobre el asfalto caliente, el perfume familiar de un ser querido, todos estos aromas evocan una sinfonía de recuerdos y emociones. Pero para aquellos con hiperosmia, una condición que amplifica el sentido del olfato, el mundo puede ser un lugar abrumador, incluso doloroso. Imaginen experimentar cada aroma con una intensidad amplificada, donde el olor a detergente para ropa se vuelve nauseabundo y el perfume floral se convierte en un asalto químico. Las personas con hiperosmia a menudo se encuentran evitando ciertos lugares o actividades por temor a encontrar olores desencadenantes. Los restaurantes, los centros comerciales, incluso los jardines públicos pueden convertirse en campos minados sensoriales, llenos de aromas que pueden provocar desde náuseas hasta migrañas debilitantes. Vivir con hiperosmia puede ser increíblemente aislante, ya que las personas que la padecen a menudo luchan por explicar sus experiencias a quienes no las comprenden. Es como vivir en un mundo con el volumen subido al máximo, donde los sentidos están en un estado constante de sobrecarga. Entonces, ¿qué causa esta sensibilidad olfativa amplificada? Bueno, la hiperosmia puede ser provocada por una serie de factores, desde predisposición genética hasta cambios hormonales e incluso lesiones en la cabeza o infecciones de las vías respiratorias superiores. En algunos casos, la hiperosmia puede ser un síntoma de afecciones subyacentes como migrañas, epilepsia o incluso la enfermedad de Parkinson. También se ha relacionado con trastornos del estado de ánimo como la ansiedad y la depresión, lo que destaca la profunda conexión entre nuestro sentido del olfato y nuestro bienestar emocional. Si bien no existe una cura única para la hiperosmia, existen estrategias de afrontamiento que pueden ayudar a controlar la afección. Evitar los desencadenantes de olores conocidos, utilizar máscaras o filtros de aire y practicar técnicas de relajación como la respiración profunda o la meditación pueden brindar cierto alivio. Es fundamental crear conciencia sobre la hiperosmia y brindar apoyo a quienes la padecen. Imaginen vivir en un mundo que constantemente los bombardea con sensaciones amplificadas, donde incluso los olores más benignos pueden desencadenar malestar. Al comprender los desafíos de la hiperosmia, podemos fomentar la empatía y crear un entorno más inclusivo para todos. A menudo pensamos en el olfato como un sentido pasivo, algo que simplemente nos sucede. Pero la realidad es mucho más dinámica. Nuestro sentido del olfato está en constante comunicación con nuestros cuerpos, desencadenando una cascada de respuestas fisiológicas que afectan todo, desde nuestra frecuencia cardíaca y presión arterial hasta nuestro estado de ánimo y comportamiento. Piensen en la última vez que olieron algo agradable, tal vez el aroma de las galletas recién horneadas o el perfume de un ser querido. Es probable que su ritmo cardíaco se haya acelerado un poco, que su respiración se haya profundizado y que una sensación de calma o alegría se haya apoderado de ustedes. Estas respuestas viscerales no son accidentales. Son el resultado de una intrincada danza química entre nuestro sistema olfativo y nuestro sistema nervioso. Una danza que ha evolucionado durante millones de años para ayudarnos a navegar por el mundo que nos rodea. Cuando olemos algo, las moléculas de olor viajan por nuestras fosas nasales hasta el epitelio olfativo, un pequeño parche de tejido ubicado en el techo de nuestra cavidad nasal. Aquí,
Las moléculas de olor se unen a los receptores olfativos, células nerviosas especializadas que transmiten información al cerebro. Pero la historia no termina ahí. Desde el bulbo olfativo, las señales neuronales se transmiten a otras áreas del cerebro, incluido el sistema límbico, un antiguo centro de procesamiento emocional involucrado en la memoria, el estado de ánimo y la motivación. Es esta conexión con el sistema límbico lo que explica por qué los olores tienen un impacto tan poderoso en nuestras emociones y comportamiento. Un aroma en particular puede transportarnos instantáneamente a un momento específico del pasado, evocando recuerdos vívidos y las emociones asociadas con ellos. Además de su influencia en nuestro mundo emocional, los olores también pueden afectar nuestra salud física. Por ejemplo, se ha demostrado que ciertos aromas, como la lavanda y la manzanilla, tienen efectos calmantes en el cuerpo, reduciendo la frecuencia cardíaca, la presión arterial y los niveles de estrés. Por otro lado, la exposición a olores desagradables o abrumadores puede desencadenar dolores de cabeza, náuseas e incluso ataques de asma en personas sensibles. Estos efectos resaltan la profunda conexión entre nuestro sentido del olfato y nuestro bienestar general. Entonces, la próxima vez que se encuentren con un aroma intrigante, tómense un momento para apreciar la compleja sinfonía de respuestas fisiológicas que está teniendo lugar dentro de ustedes. Es un testimonio de la notable capacidad de nuestro sentido del olfato para dar forma a nuestras experiencias y conectar nuestros cuerpos y mentes con el mundo que nos rodea. Amigos míos, les presento el fascinante mundo del neuromarketing olfativo. ¿Alguna vez han entrado en una tienda y se han sentido atraídos por un olor delicioso? Pues no es casualidad, es ciencia. Las empresas invierten millones en investigar qué aromas nos hacen querer comprar. Imaginen una panadería que inunda la calle con el olor a pan recién horneado. Ese aroma no solo les abre el apetito, sino que también activa en sus cerebros una respuesta emocional positiva. Y esa respuesta emocional, mis amigos, es la que los lleva a cruzar la puerta. El aroma es una herramienta poderosa porque no solo nos hace recordar, sino que también influye en nuestro estado de ánimo y comportamiento. Un estudio demostró que un aroma agradable en una tienda aumenta la disposición de los clientes a comprar hasta en un 80%. Es fascinante cómo el marketing olfativo juega con nuestra percepción sensorial para influir en nuestras decisiones. La próxima vez que entren en un lugar con un aroma seductor, recuerden que están siendo sutilmente persuadidos por el poder invisible del olfato. Pero el uso del aroma va más allá del simple hecho de vendernos productos. Imaginen un hospital que utiliza aromas relajantes para reducir la ansiedad de los pacientes, o una escuela que utiliza aromas estimulantes para mejorar la concentración de los estudiantes. Incluso en el mundo empresarial se están utilizando aromas para crear ambientes de trabajo más productivos y reducir el estrés laboral. Se ha demostrado que ciertos aromas, como la lavanda o el limón, pueden mejorar el estado de ánimo y la concentración. La capacidad del olfato para influir en nuestro comportamiento y emociones tiene un potencial enorme en diversos campos. Desde la medicina hasta la educación, pasando por la arquitectura y el diseño, el aroma puede utilizarse para crear experiencias sensoriales más completas y beneficiosas. Así que la próxima vez que sientan un aroma agradable, no lo ignoren. Deténganse un momento a apreciarlo y piensen en cómo puede estar influyendo en sus emociones y comportamiento. Nuestro lenguaje está repleto de metáforas que relacionan las emociones con conceptos visuales. Ver la vida color de rosa. Estar verde de envidia. Ver todo negro. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que los olores tienen una conexión aún más profunda con nuestras emociones que las palabras? Mientras que las palabras se procesan en áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, los olores toman un atajo directo al sistema límbico, el centro emocional del cerebro. Esto significa que un simple aroma puede desencadenar una cascada de emociones mucho antes de que seamos conscientes de haberlo olido. Piensen en el olor a pastel recién horneado que les recuerda a la cocina de su abuela, o el perfume de un ser querido que les trae recuerdos felices.
Esos olores evocan emociones intensas y duraderas de una manera que las palabras simplemente no pueden igualar. La próxima vez que intenten consolar a un amigo o expresar su amor a alguien, recuerden que un simple gesto aromático, como un ramo de flores o una vela perfumada, puede hablar más que 1000 palabras. Esta conexión directa entre el olfato y las emociones explica por qué los aromas son tan efectivos para crear anclas emocionales. Un ancla emocional es un estímulo sensorial que se asocia a un recuerdo o emoción específica. Imaginen que están aprendiendo una nueva habilidad y utilizan un aroma particular durante el proceso. Con el tiempo, ese aroma se convertirá en un ancla que les ayudará a recordar y aplicar lo aprendido con mayor facilidad. El anclaje olfativo se puede utilizar para mejorar el rendimiento deportivo, reducir la ansiedad escénica e incluso superar traumas emocionales. Es una herramienta poderosa que puede ayudarnos a moldear nuestras respuestas emocionales y mejorar nuestra calidad de vida. No subestimen el poder del olfato, amigos. Es un sentido que a menudo damos por sentado, pero que tiene la capacidad de transportarnos en el tiempo, evocar recuerdos vívidos y conectar con nuestras emociones más profundas. Todos sabemos que los perros tienen un sentido del olfato excepcional. De hecho, se estima que su olfato es entre 10.000 y 100.000 veces más agudo que el nuestro. Pero lo que quizás no sepan es que los perros no solo huelen el mundo de manera diferente a nosotros, sino que también utilizan el olfato para interpretar las emociones humanas. Mientras que nosotros, los humanos, nos basamos principalmente en el lenguaje corporal y las expresiones faciales para leer las emociones, los perros han desarrollado la asombrosa capacidad de detectar cambios sutiles en nuestro olor corporal que revelan nuestro estado emocional. Imaginen un perro que detecta un aumento en la producción de cortisol, la hormona del estrés, en el sudor de su dueño. Ese cambio en el olor corporal le indica al perro que su humano está ansioso o estresado, lo que le permite responder con apoyo y afecto. Esta capacidad de los perros para oler nuestras emociones tiene implicaciones fascinantes para la interacción humano-animal. No es de extrañar que los perros sean utilizados con éxito en terapias asistidas con animales para personas con autismo, trastorno de estrés postraumático y otras afecciones. Su capacidad para percibir y responder a nuestras emociones los convierte en compañeros ideales para brindar apoyo emocional. Imaginen un perro de terapia que detecta un cambio en el olor corporal de un niño con autismo justo antes de que tenga una crisis. El perro puede alertar a los cuidadores sobre la situación inminente, dando tiempo para intervenir y evitar la crisis. El vínculo único entre humanos y perros se basa en la comunicación olfativa. Los perros han evolucionado junto a nosotros durante miles de años, aprendiendo a interpretar nuestras señales olfativas y respondiendo a nuestras necesidades emocionales. Así que la próxima vez que su perro les dé un lametón o se acurruque a su lado, recuerden que no solo están respondiendo a su presencia física, sino que también están sintonizando con su paisaje emocional a través del poderoso sentido del olfato. Amigos míos, hemos hablado de cómo los olores pueden evocar recuerdos, influir en las emociones e incluso afectar nuestra salud. ¿Pero sabían que también juegan un papel crucial en algo tan fundamental como la atracción romántica? Prepárense, porque nos adentramos en el cosmos químico del amor. Es aquí donde entran las feromonas, mensajeros químicos invisibles que flotan en el aire, imperceptibles para nuestra consciencia pero que tienen un impacto enorme en nuestro comportamiento. Imaginen, si quieren, estas moléculas como pequeñas naves espaciales, llevando mensajes codificados de un ser a otro. En el reino animal, el papel de las feromonas en la atracción es innegable. Desde las mariposas que liberan feromonas para atraer parejas a kilómetros de distancia, hasta los elefantes que usan sus trompas para detectar las señales químicas de posibles parejas, el lenguaje del amor es a menudo una sinfonía de aromas. Y sí, amigos míos, los humanos no somos la excepción. Aunque no lo notemos conscientemente, nuestro cuerpo también libera y detecta estas señales químicas. De hecho,
Algunos estudios sugieren que la compatibilidad en el complejo mayor de histocompatibilidad, un conjunto de genes relacionados con nuestro sistema inmunológico, también se refleja en nuestro olor corporal, atrayendo a parejas con sistemas inmunológicos diferentes, lo que podría beneficiar la salud de la descendencia. ¡Fascinante! Ahora bien, antes de que corran a comprar perfumes con aroma a feromonas, es importante entender que este campo de estudio es aún relativamente nuevo y complejo. La forma en que las feromonas influyen en la atracción humana es mucho más sutil y compleja que en otras especies. No se trata solo de una única molécula mágica que nos hace irresistibles. En realidad, es probable que la atracción humana esté influenciada por una combinación de factores, incluyendo nuestro propio olor corporal, las feromonas que liberamos y cómo nuestro cerebro interpreta estas señales en conjunto con otras señales sensoriales, como la apariencia física y la personalidad. Lo que sí sabemos con certeza es que la región del cerebro responsable de procesar los olores, el bulbo olfativo, está directamente conectada con la amígdala, el centro emocional del cerebro, y el hipocampo, la sede de la memoria. Esto significa que los olores tienen una vía rápida hacia nuestros centros emocionales, lo que podría explicar por qué ciertos aromas pueden desencadenar recuerdos tan vívidos y emociones intensas. Así que la próxima vez que sientan una conexión inexplicable con alguien, o que un aroma les traiga recuerdos de un amor pasado, recuerden que las feromonas podrían estar jugando un papel silencioso pero poderoso en esa experiencia. Después de todo, el amor, como el universo, está lleno de misterios aún por descubrir. Amigos, ¿alguna vez han despertado de un sueño con la sensación de que un olor persistía? No es coincidencia. Nuestro sentido del olfato no se toma vacaciones, ni siquiera cuando dormimos. De hecho, mientras soñamos, los olores del mundo real pueden infiltrarse en nuestro subconsciente, entretejiéndose en la trama de nuestros sueños. Imaginen por un momento, están en un jardín exuberante en su sueño, rodeado de flores de colores vibrantes. El aroma a jazmín y rosas inunda sus sentidos. Lo curioso es que puede haber un jazmín real floreciendo cerca de su ventana. Así es, aunque no lo creamos, nuestro cerebro continúa procesando información sensorial durante el sueño. Y el olfato, con su línea directa al sistema límbico, tiene un pase VIP a la fiesta del subconsciente. Estudios han demostrado que exponer a las personas a ciertos aromas mientras duermen puede influir en el contenido de sus sueños. Por ejemplo, el aroma a rosas puede evocar sueños más placenteros, mientras que el olor a huevos podridos, bueno, ya se imaginan. Piensen en el olfato como un director de cine que manipula sutilmente las emociones de la audiencia. Un aroma a pino puede transportarlos a un bosque tranquilo en su sueño, mientras que el olor a palomitas de maíz podría llevarlos de vuelta a una sala de cine llena de gente. Y así como una película puede evocar risas, lágrimas o miedo, los olores pueden colorear nuestros sueños con una amplia gama de emociones. Incluso pueden influir en si recordamos o no un sueño al despertar. Un estudio fascinante descubrió que las personas que estaban expuestas al olor a rosas durante el sueño REM, la fase en la que se producen la mayoría de los sueños, tenían más probabilidades de recordar sus sueños al despertar. No solo eso, sino que también los calificaron como más positivos y emocionales. Entonces, la próxima vez que tengan un sueño vívido, pregúntense, ¿fue mi entorno olfativo el que escribió el guión? La respuesta podría sorprenderlos. Un estudio realizado por la Universidad de California en Berkeley descubrió que incluso un breve periodo de entrenamiento olfativo mejoró significativamente la memoria y la capacidad de aprendizaje en adultos mayores. Los participantes que olieron diferentes aceites esenciales durante 1 hora al día mostraron un aumento en el rendimiento de la memoria en comparación con aquellos que no recibieron entrenamiento olfativo. Es más, las imágenes cerebrales revelaron un aumento en la actividad y la conectividad en el hipocampo, un área clave del cerebro involucrada en la memoria. Estos hallazgos sugieren que el entrenamiento olfativo no solo mejora nuestras habilidades olfativas,
sino que también tiene un impacto positivo en la función cognitiva general, especialmente a medida que envejecemos. Así que, ya sea que estén oliendo rosas, romero o café recién hecho, recuerden que están dando a su cerebro un entrenamiento estimulante. Hemos viajado a través del cosmos, explorando galaxias distantes y fenómenos cósmicos. Pero a veces, los descubrimientos más profundos se encuentran aquí mismo, en nuestro propio patio trasero, o en este caso, en nuestras propias narices. Tu memoria más profunda no está en fotos ni videos. Está en los olores, en esa fragancia, en ese guiso, en ese aroma que te hizo sentir en casa. La próxima vez que huelas algo familiar, cierra los ojos, respira hondo y revive. Esos aromas son portales a tu pasado, ventanas a tu propia historia personal. Si te ha emocionado este viaje olfativo, suscríbete para descubrir más secretos de tu cuerpo y del universo que habitamos. Hasta la próxima.